el programa de hoy, Arquidiócesis Primada de México hace un llamado a salvar la Navidad luego del repunte de casos de COVID-19. Abogados cristianos piden a Estados Unidos condenar agresiones contra armenios. Además, Arzobispo en España agradece a médicos y capellanes de hospital su lucha contra el COVID-19. Amigos, bienvenidos a un programa más en EWTN Noticias. Hoy último día de la semana. Soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa con noticias desde México que nos trae nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos informará sobre el llamado que hizo la Arquidiócesis Primada del país a salvar la Navidad. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que debido al repunte de casos por COVID-19 y ante un posible cierre de templos nuevamente, la Arquidiócesis de México hizo un llamado para salvar la Navidad, luego de señalar de que si no se toman las medidas necesarias, esta podrá tornarse como una fecha muy triste para muchas familias. Para evitar que esta Navidad sea una festividad con gente sola en sus casas, con miles de enfermos en hospitales, familias en luto, hijos y nietos que no podrán ver a sus papás y abuelos, y sobre todo una Navidad sin la presencia de Cristo Eucaristía, las autoridades eclesiales invitaron a hacer viral un llamado para que la población sea más responsable ante el repunte de contagios y hospitalizaciones por COVID-19. Y es que hemos visto que desde que se levantó la cuarentena obligatoria se han bajado las medidas de prevención, lo que ha ocasionado rebrote en muchas partes del país. En este sentido, en atención a las disposiciones sanitarias, los festejos por el 11 y 12 de diciembre serán suspendidos. En cambio, se realizarán una serie de actividades de manera digital, uniendo así millones de mexicanos que quieran celebrar a la Virgen de Guadalupe sin ponerse en riesgo. Como una alternativa de celebración, la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe lanzó una serie de convocatorias para que los fieles puedan mostrar desde sus hogares su amor y devoción por la Virgen. Entre ellas destaca la apertura de un portal en su página de internet en el que los fieles podrán encender una veladora virtual con su intención especial a la Virgen de Guadalupe. La vela se mantendrá encendida por 48 horas y estará visible en la página junto al mensaje de intención, agradecimiento o súplica. Si deseas encender tu vela, puedes visitar la página de internet velas.virgendeguadalupe.org.mx y seguir los pasos que se indican. Y para finalizar les quiero contar que la Iglesia le hizo un llamado a todos los fieles a tender generosamente la mano a todos aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Al celebrarse este domingo 15 de noviembre la cuarta Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa Francisco, Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, indicó que esta fecha se busca concientizar sobre el compromiso solidario que todos tenemos como habitantes de una misma tierra de apoyar a quienes viven en situaciones de pobreza. En tal sentido, cabe destacar que la Iglesia realiza una gran labor social aún en esos tiempos desafiantes. Según el directorio de la obra social de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en todo el país ofrecen 2.466 servicios en apoyo a la población, que van desde centros de promoción y defensa de los derechos, centros de escucha y acogida a víctimas de violencia, albergues para enfermos de SIDA, casas de acogida a ancianos y desaparecidos, además de orfanatos, casas de migrantes, centros de atención a niños y mujeres en situación de calle, centro de atención a familiares desaparecidos y grupo de atención a reclusos y cárceles. Amigos, es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias Diego López. Gracias, Diego, por la información. Ahora les contamos que abogados cristianos pidieron a Estados Unidos condenar agresiones contra armenios cometidas por Turquía y Azerbaiyán. Conozcamos los detalles. Un grupo ecuménico de abogados que defiende a cristianos perseguidos y al pluralismo religioso en Medio Oriente pidió a Estados Unidos que condene las agresiones de Turquía y Azerbaiyán contra los armenios en un conflicto sobre una zona disputada en las montañas del Cáucaso y que ha llevado a la muerte de más de 1.000 ciudadanos de Armenia en los últimos meses. En la carta de The Philos Project, más de 40 firmantes responsabilizaron a Turquía por su política exterior increíblemente agresiva y antiestadounidense y su apoyo a las agresiones de Azerbaiyán contra los armenios. En esa línea, indicaron que dichos países, con una población combinada de 100 millones de personas, están trabajando con terroristas mercenarios para atacar a Armenia, que tiene una población de 3 millones, en un esfuerzo continuo desde hace un siglo para destruir un estado encerrado, bloqueado y partido que está lleno de sobrevivientes del genocidio.
Además, expresaron que lo que es peor es que están usando jets fabricados en Estados Unidos y los dólares de los contribuyentes de esa nación para sus políticas genocidas, y que Azerbaiyán está incluso utilizando bombas racimo para atacar zonas residenciales, un crimen de guerra documentado por Amnistía Internacional. Frente a esto, los firmantes pidieron a Estados Unidos que suspenda la venta de armas a Turquía y Azerbaiyán hasta que cese el conflicto. Asimismo, solicitaron que el país norteamericano envíe ayuda a Armenia y haga los esfuerzos diplomáticos necesarios para resolver el estatus disputado de la región. En otros ámbitos, les contamos que el arzobispo de Mérida, Badajoz, en España, Monseñor Celso Morga, agradeció a los médicos y capellanes de hospital por su lucha contra el COVID-19. Conozcamos los detalles de lo que dijo. Monseñor Celso Morga, arzobispo de Mérida, Badajoz, en España, manifestó su agradecimiento al personal sanitario y los capellanes de hospitales que han luchado contra el COVID-19 y resaltó la importancia de seguir las medidas de prudencia para evitar el contagio. En esa línea, el prelado aseguró que en esta pandemia se vuelve a tomar conciencia de que no se puede vivir solo, aislado o de espaldas a los demás, y afirmó que esto también es recordado por las autoridades sanitarias para que se mantengan las precauciones necesarias, lo cual se concreta especialmente en la responsabilidad de los jóvenes, a quienes pidió un plus de solidaridad con sus padres, sus abuelos y el resto de la población que es más vulnerable al coronavirus y que sufren con mayores y más graves consecuencias el padecimiento de esta enfermedad. Por otro lado, Monseñor Morga agradeció el trabajo de los agentes sanitarios que arriesgan su vida por cuidar de los demás y destacó que solo desde una vocación bien forjada y un compromiso sin fisuras puede entenderse esa entrega. Asimismo, luego de lamentar que se hayan disminuido las muestras públicas de agradecimiento que se manifestaban durante el confinamiento hacia ellos, reconoció también el trabajo de los capellanes hospitalarios que asumen un riesgo importante y encuentran más dificultades para acompañar en la fe y consolar espiritualmente a tanta gente en los momentos dolorosos y finales de la vida. En otras noticias, el Papa Francisco llamó a Latinoamérica a no dejarse robar la esperanza debido a la pandemia del coronavirus y a no perder la memoria de su madre, la Virgen de Guadalupe. El Santo Padre dijo estas palabras en un videomensaje enviado a los participantes del seminario virtual América Latina, Iglesia, Papa Francisco y los escenarios de la pandemia. Escuchemos. Por favor, no nos dejemos robar la esperanza. El camino de la solidaridad como justicia es la mejor expresión de amor y de cercanía. De esta crisis podemos salir mejores, y así lo han testimoniado tantas hermanas y hermanos nuestros en la entrega cotidiana de su vida y en las iniciativas que el pueblo de Dios fue generando. Frente a estos grandes desafíos, pidámosle a la guadalupana, que nuestra tierra latinoamericana no se desmadre, es decir, que no pierda la memoria de su madre. Que la crisis, lejos de separarnos, nos ayude a recuperar y valorar la conciencia de ese mestizaje común que nos hermana y nos vuelve hijos de un mismo Padre. Y una vez más, nos hará bien recordar que la unidad es superior al conflicto, que su manto de madre y de mujer nos cobije en un solo pueblo que luchando por la justicia pueda decir: socorrió a Israel, su servidor, acordando de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. Muchas gracias.
Pasando a otras informaciones, hace poco el presidente argentino Alberto Fernández confirmó que enviará al Congreso de la Nación el proyecto de legalización del aborto, una iniciativa que el presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral para la Salud de Argentina, Monseñor Alberto Bochatey, lamentó que se haya buscado poner en la mesa en medio de la pandemia de coronavirus. Para contarnos más al respecto, estamos conectados con el propio Monseñor Bochatey, a quien le damos la bienvenida a WTN Noticias. Es un gusto tenerlo en el programa, Monseñor. El gusto es mío de estar con ustedes. Un saludo para todos. Monseñor, cuéntenos, por favor, ¿cuáles son los problemas mayores que generaría el que se apruebe el proyecto de despenalización del aborto en Argentina? Bueno, el problema mayor sin duda es cambiar 220 años de historia democrática en Argentina, donde la legislación, todas las legislaciones que pasaron en 220 años, nunca jamás hubo una sola ley que introdujera la muerte de seres humanos y menos con el argumento de solucionar un problema. Entonces, esto es un tema que no se habla demasiado en la calle, porque se tocan los temas más sensibles, pero creo que de fondo es un cambio cultural, jurídico, jurisprudencial muy grande para una nación, que en 220 años nunca habían legislado una ley que permitiera matar. Este es un primer punto. Otro punto es que esto es una cuestión ideológica, es lo que el Papa llama la colonización cultural. Porque el presidente, es verdad, en campaña había prometido la ley de aborto, pero antes de cumplir las 48 horas de haber asumido, él asumió el 10 de diciembre del año pasado, el 12 de diciembre al mediodía, desde la propia Casa de Gobierno, por boca de su ministro de Salud, nacionalizaron, ampliaron para todo el país lo que aquí se conoce como el protocolo del aborto legal del Estado, ¿no es cierto? El ILE, que se llama Interrupción Legal del Embarazo. Y por lo tanto se está aplicando prácticamente en todo el país. Por lo tanto, los abortos ya se están haciendo con los criterios del Ministerio de Salud. Por lo tanto, no es un tema de salud pública, es un tema de ideología política, de introducir el así llamado nuevo derecho, que es el derecho a matar la vida del inocente. Y en ese sentido, desde la Iglesia en el país, ¿qué acciones están realizando para contrarrestar esta iniciativa de despenalización del aborto en la nación? Nosotros consideramos que este no es un problema de la Iglesia solamente, es un problema de la sociedad argentina, de todas las denominaciones religiosas. De hecho estamos en comunión y en trabajo con todas las iglesias evangélicas, con los rabinos judíos, con los imanes y también con grupos naturistas, con grupos ateos y agnósticos que están en contra del aborto. Entonces la Iglesia lo que ha hecho es trabajar en conjunto, dialogar, abrir instancias de diálogo y sobre todo alentar a los laicos y las laicas, que son los que tienen que hablar más que nada y decir el porqué de cómo están viviendo su sexualidad, su vida de pareja, de paternidad, de maternidad, etc. Y la Iglesia ha trabajado a este nivel y sobre todo haciendo reflexionar sobre los hechos que son objetivos y que evidentemente no están presentados en forma correcta por parte del Poder Ejecutivo ni Legislativo, diciéndole que realmente nunca es una solución, y menos con el argumento de salud pública, de eliminar una vida humana. Si hay un problema de salud pública, la solución es de curación, de atención, pero no de eliminar a la mitad del problema, entre comillas, que sería el niño por nacer. Monseñor, ¿qué llamado le haría al presidente de la Argentina y a la ciudadanía en general? Yo creo que la ciudadanía argentina ya le está diciendo al presidente, porque hay muchos movimientos. Ahora el próximo 28 de noviembre va a haber una gran manifestación frente al Congreso. No se olviden que hace 2 años ya se rechazó la ley de aborto. La mitad o más de la ciudadanía argentina no quiere la ley del aborto. Los abortos ya se están haciendo con protección del Estado. Esto no es un tema de salud pública solamente, esto es un tema político e ideológico. Y esta es una obligación que tiene el presidente, evidentemente, con grupos, determinados grupos, con el lobby gay, LGTB, no binarios, etcétera, que le da más fuerza que lo que puede ser el compromiso cívico con la ciudadanía que lo piensa de otra manera y que quiere solucionar los problemas de las mujeres, los problemas de situaciones muy límites, pero sin matar a nadie. No es democrático, no es moderno, no es civilizado imponer una ley que elimine la vida de ningún ser humano para teóricamente solucionar un problema.
Monseñor Alberto Bochatey, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. A ustedes y gracias por todo lo que hacen. Gracias nuevamente, Monseñor. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Venezuela, Iglesia realiza Semana de la Prevención del Abuso contra Niños y Adolescentes. Además, encuentro anual de santuarios de Argentina se realiza en forma virtual. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más noticias y en Venezuela la Iglesia realizó una semana de la prevención del abuso contra niños y adolescentes. En el marco del Día Mundial de la Prevención del Abuso contra Niños y Adolescentes, la Conferencia Episcopal Venezolana realizó del 16 al 20 de noviembre la campaña de prevención de abusos sexuales, de conciencia y de poder. En esa línea, el episcopado informó que esta iniciativa se dio con la intención de promover en la Iglesia y la sociedad un lugar seguro para los niños y jóvenes y como un camino metodológico, espiritual y pedagógico marcado por la labor sinodal de la Iglesia Católica en Venezuela, en el que se impulsa establecer un proyecto de acción conjunta para sentar las bases de las buenas prácticas para ambientes sanos y seguros. Asimismo, la conferencia episcopal indicó que está ofreciendo materiales y recursos formativos con el fin de visibilizar las diversas formas de violencia que se presentan hacia los niños y adolescentes y brindar información sobre cómo prevenirla. Cabe resaltar que esta es la primera vez que la Iglesia en Venezuela desarrolla una propuesta organizada sobre la prevención del abuso y en ese sentido busca que esta semana se consolide como una actividad anual que informe a la colectividad de maneras más profundas en el tema. Ahora nos conectamos rápidamente con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien nos hará una breve reflexión sobre los pronunciamientos de los obispos en el marco de los hechos ocurridos en el Perú, tras la vacancia al expresidente Martín Vizcarra. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, como siempre es un gusto y una bendición poder estar con ustedes en esta semana. Como todos sabemos, el Perú ha tenido un proceso político muy complejo durante esta última semana, en la que hemos tenido 3 presidentes sucesivos. Finalmente el tema se ha calmado, pero sabemos que este tipo de situaciones son trágicamente comunes en nuestra América Latina, ¿no? Desde Ecuador, desde Bolivia o Argentina o Venezuela, que tiene 2 presidentes simultáneamente, todos hemos visto este tipo de crisis de la democracia. Y en esta situación es lógico que los obispos católicos tengan algo que decir. Y esto es muy importante. Tenemos que reconocer que los obispos tienen en primer lugar el derecho, no solamente como autoridades de la Iglesia Católica, sino como personalidades morales en el país. Y en segundo lugar, el deber como maestros y guías de los fieles católicos de hablar orientando desde una perspectiva cristiana. Pero es muy importante que los obispos hablen como lo que son, como pastores, no como agentes políticos, no como personajes públicos simplemente, porque eso diluye completamente la habilidad de predicar el Evangelio, que es la misión de los obispos y que es la misión de todos los cristianos. Esto, insisto, no significa que los obispos no tengan el derecho, que, como sabemos, las múltiples organizaciones secularistas, desde el feminismo hasta la ideología de género, quieren quitarle. Y en segundo lugar, el deber que muchos católicos mal formados creen que los obispos deberían hablar solamente de cosas, entre comillas, espirituales. Pero es importante que lo hagan una vez más como pastores. Ustedes recordarán que al Papa Juan Pablo II le gustaba citar ese pasaje del libro de Jeremías que decía: les daré pastores de acuerdo a mi corazón. Era una promesa que se le hacía al pueblo de Dios. Y esa es una promesa que los obispos tienen que mantener. En el Perú necesariamente
no ha sucedido así. Cuando los obispos salen a hablar como actores políticos, a aplaudir una posición específica en contra de otra, en cambio de iluminar la situación desde las enseñanzas del Evangelio, nosotros estamos ahí viendo una confusión entre el papel pastoral del obispo y el papel político. Y eso no solamente no gana nada, sino que diluye la fe de los católicos. Cuando un arzobispo, por ejemplo, ha estado sistemáticamente negándole a los fieles la capacidad de participar en la liturgia católica de manera pública, cumpliendo todos los requisitos contra la pandemia, pero apoya las marchas públicas de protesta que además forman parte de una porción de la parte política del Perú, no del total del Perú. Entonces, no es posible pretender tener credibilidad en esas circunstancias. Cuando un arzobispo ha negado que los fieles puedan salir en la procesión más importante del país en el mes de octubre, es una decisión que él puede tomar en conciencia. No la discuto como decisión pastoral, él es el arzobispo, pero que al mismo tiempo diga que está bien que los jóvenes salgan a protestar por tal o cual razón, es algo que es imposible de ver como una palabra de pastor, sino solamente como una palabra de un agente público. Y ese no es el papel de los obispos. No lo digo yo, hermano, no es mi opinión. Lean lo que nos enseña el Concilio Vaticano II sobre el papel de los obispos y la exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II, que siguió a la asamblea sinodal sobre el papel de los pastores. En consecuencia, no estoy pretendiendo acá dar una opinión personal, sino de lo que nos enseña la Iglesia, que es algo que todos tenemos que recordar, incluyendo los obispos. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Pasando a otras noticias, les contamos que los servidores de los diversos santuarios ubicados en Argentina se están reuniendo en forma online en el Encuentro Nacional de Santuarios. Para contarnos todos los detalles de este interesante evento está conectada con nosotros María Antonia Shanton, secretaria de la Comisión Pastoral de Santuarios. María, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias por este espacio que nos ofrecen para presentar estos encuentros de los santuarios de Argentina. María, cuéntanos, ¿desde cuándo se realiza este Encuentro Nacional de Santuarios y cuál es su objetivo? Hace 45 años que nos venimos reuniendo, por lo menos este es el encuentro 45, y algunos que quedan atrás cuando solo se reunían los sacerdotes hasta que se incorporaron los laicos. Tenemos siempre 3 objetivos que nos vamos fijando. El primero es encontrarnos, por eso es un encuentro de santuarios, rezar juntos, compartimos el rezo y la Eucaristía cada día, y reflexionar sobre la vida de nuestros santuarios para proyectarnos y ver cómo podemos acoger cada vez mejor a los peregrinos que llegan a nuestros santuarios. Por otro lado, ¿nos podrías comentar qué santuarios son los que están participando en el encuentro y cómo se está desarrollando este evento? No podría nombrártelos todos, somos alrededor de 50 santuarios, donde hay santuarios de santos, santas, santuarios marianos y algunos del Señor, pero este año hemos decidido y hemos querido honrar a la Virgen. Por tanto, todo el encuentro giró en torno a la Virgen María y cada santuario hizo un taller hablando de la relación de este pueblo sencillo de Dios con María. Por supuesto, no pudimos hacer nada presencial, así que hemos venido utilizando estos medios, Zoom, videollamados y como se llame, y los jóvenes han venido participando activamente, haciendo que nosotros, los que menos sabemos de virtualidad, podamos ubicarnos. Pero a pesar de ser un encuentro virtual,
es un encuentro verdadero de gente que nos conocemos y que tenemos y vivimos la misma fe. ¿Y cuáles son algunos de los temas más relevantes que están abordando en este encuentro de santuarios? En estos años pasados también mirando todas las perspectivas que nos ofrece nuestro Papa Francisco, tanto escribe la mirada sobre la casa común, la santidad, y siempre tenemos en cuenta esta tarea de los servidores, de los santuarios, y siempre mirando hacia el peregrino, que es el que hace el santuario. Sin peregrinos no hay santuario. Así es que todos los temas giran en torno a esto, ¿no? Además de lo sacramental, los bautismos, que es el sacramento más pedido, porque la gente, quiere tener a sus hijitos bajo la mirada atenta de Dios y en el corazón del mismo. Finalmente, para aquellos que deseen unirse al encuentro de santuarios, ¿cómo pueden hacerlo? Hay un sitio en Facebook que es Santuarios de Argentina. Pueden ahí pasear un poco y mirar lo que ha sido este encuentro y otras novedades sobre los santuarios de Argentina. María Antonia Shanton, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes y un abrazo. Gracias por compartir este momento. Hasta pronto. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos que tengan un buen fin de semana. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Más que Noticias por Radio Católica Mundial. Buen fin de semana.